Hola a todos, Andrés Durán les saluda desde Guayaquil, en Ecuador. Es un gran honor que Vida Caixa haya encontrado en mi trabajo de fin de máster un conjunto de valores que me hacen hoy merecedor del premio Vida Caixa Seguros en su 10ª edición. Quiero agradecer al Tribunal Evaluador por esta distinción. También quiero agradecer a la Universidad de Barcelona, en especial a todo el equipo docente que conforma el máster en Ciencias Actuariales y Financieras. Muy en particular a la doctora Catalina Bolancé, que ha sido mi tutora y una ayuda necesaria desde el punto de vista técnico y metodológico. Asimismo, agradezco al doctor Miguel Santolino, coordinador del máster y un motivador natural, fundamental considerando la rigurosidad académica de este posgrado. Quiero agradecer también a mi familia, con cuya ayuda y soporte he podido llevar a cabo los estudios durante 2 años y concluir también este proyecto. También quiero agradecer a mis compañeros concursantes. Sé de su valía, conozco de sus capacidades y del esfuerzo que han hecho para realizar sus investigaciones. Esto no hace sino honrarme aún más. A todos, muchísimas gracias por esta distinción. Y bien, conforme está previsto, a continuación realizaré un breve resumen de mi trabajo de fin de máster. Espero que sea de vuestro agrado. El título de la tesis es Big Data de redes sociales, los rasgos de personalidad como variable explicativa en modelos GLM de recuento de siniestros. El origen de la idea yace en una colaboración que realicé con una startup cuyo giro del negocio se enmarcaba en lo que se conoce como economía colaborativa. Iniciativas de este tipo son altamente riesgosas, básicamente porque no se conoce a profundidad a sus concursantes. En este sentido, cuando nos acercamos a la industria del seguro en búsqueda de una alternativa para mitigar este riesgo, nos encontramos con un vacío en el mercado. De este modo, nos encontrábamos como el pequeño de esta caricatura, quien preguntaba a su profesora por un seguro en caso de olvidar un deber. Fue así como surgió la duda. ¿Es posible asegurar un riesgo si no tengo la información que tradicionalmente me solicita una aseguradora? Con los métodos convencionales, la respuesta evidentemente era no. En este sentido, mientras realizaba revisión bibliográfica en búsqueda de modelos de tarificación no convencional, encontré un estudio realizado por científicos de datos y psicólogos de la Universidad de Stanford, que lograron con un 95% de eficacia en muchos casos inferir los rasgos de la personalidad de las personas a través de información en sus redes sociales. En este sentido, me planteé que tal vez no existía nada más inherente al ser humano que su propia personalidad, capaz incluso de modelar su perfil de riesgo. Además de la facilidad que reviste el acceso a este tipo de información considerando las prestaciones tecnológicas con las que contamos hoy en día. De este modo, me planteé los siguientes objetivos. Desarrollar un marco teórico que permite incorporar variables no tradicionales en análisis actuarial del recuento de siniestros, basados en la idea de que podrían existir algunos rasgos de personalidad más propensos a tener siniestros. Por otro lado, tratábamos de encontrar evidencia empírica de la relación entre los rasgos de personalidad y la siniestralidad. Finalmente, buscaba tener una idea de la aceptación que tendría en el mercado cuando se le pida a las personas proporcionar acceso a sus redes sociales para modelar su prima de riesgo. Hoy en día generamos y consumimos ingente cantidad de información en el Internet. Esta información es analizada por supercomputadores y algoritmos que permiten obtener pequeñas partículas de comportamiento de todos y cada uno de los millones de perfiles que se revisan para modelar lo que hoy conocemos como el famoso Digital Footprint, que incluye, entre otras cosas, nuestros rasgos de personalidad.
Pero, ¿qué es un rasgo de personalidad? Y puede definirse como un patrón habitual de comportamiento, pensamiento y emoción. Es básicamente cómo reaccionamos a los estímulos del medio. Pero podríamos preguntarnos cómo hacen estas computadoras o estos algoritmos para obtener nuestros rasgos de personalidad. Pues bien, utilizan lo que se conoce como la hipótesis léxica, una hipótesis que se desarrolló hace más de 50 años y que básicamente dice que las características de personalidad más importantes de una persona eventualmente se convierten en parte de su lenguaje y más probablemente se codifican como una sola palabra. Dicho esto, y sumado a la información que ya generamos en el Internet a través de emails, WhatsApps, perfiles de Facebook o likes, podemos ver cómo los computadores obtienen esta información acerca de nosotros. Ahora bien, la personalidad o estos 5 grandes rasgos que a continuación voy a describir agrupan la gran mayoría de nuestros comportamientos en general. Primero, apertura a la experiencia o openness en inglés, de ahí el acrónimo que he puesto en la parte superior. Este rasgo de personalidad está vinculado a la imaginación, a los intereses artísticos, a la aventura o el intelecto. Es importante mencionar que todas estas características o rasgos se pueden describir numéricamente. Por ejemplo, acotadas entre 0 y 100. De este modo, una persona que puntúe cerca al 100 en apertura a la experiencia puede considerarse una persona liberal, mientras que aquellos que puntúen cercano al 0 pueden considerarse conservadores, y así para todos y cada uno de los rasgos a continuación detallados. Consciousness o responsabilidad está relacionado con comportamientos de eficacia, orden o diligencia, por ejemplo. Extraversion o extraversión, que básicamente responde a amistad, gregarismo, asertividad, alegría. Agreeableness o amabilidad, que representa la confianza o la moralidad con la que puede reaccionar una persona. Finalmente, neurotism o neurotismo, que es un estado de personalidad frente a la ansiedad, el enfado o la depresión. Ahora bien, ¿cómo vamos a tratar estas variables? Hemos utilizado un análisis de componentes principales que básicamente es una técnica estadística utilizada para reducir la dimensionalidad del conjunto de datos. Esta metodología la hemos utilizado para trabajar con variables sintéticas, como veremos más adelante. Por otro lado, para estimar el número esperado de siniestros, hemos trabajado con modelos lineales generalizados. Esto nos permitiría determinar cómo varía la siniestralidad en función de un conjunto de factores de riesgo que hoy llamaremos variables no tradicionales personalidad. Los modelos GLM que utilizamos fueron el modelo de Poisson, el modelo binomial negativo y el modelo inflado de ceros. Las bases de datos con las que trabajamos fueron dos. En primer lugar, una base de datos tradicional con variables convencionales y por otro lado, una base de datos proporcionada por el Dr. Michal Kosinski de la Universidad de Stanford, que incluye los perfiles psicodemográficos de Facebook del proyecto My Personality, llevado a cabo en el año 2015. Esta base de datos incluye los rasgos de personalidad cuantificados para las personas objeto del estudio. Se puede apreciar que las únicas variables en común entre ambas bases de datos son el género y la edad, además de las variables que creamos edad al cuadrado y género por edad. Ahora bien, el paso previo para realizar los modelos GLM de siniestralidad consistía en crear una base de datos que incorporara las variables tradicionales, entre ellas el número de siniestros de cada póliza, y las variables personalidad. Lo primero que hicimos a nivel metodológico fue una regresión lineal en la base de datos de perfiles psicodemográficos de Facebook,
de cada una de las variables personalidad en función de las 4 únicas variables coincidentes entre ambas bases de datos, de modo que pudiéramos obtener los betas que explicaban estas variables. Fue así como con estos betas logramos obtener la tercera base de datos, la que incorpora los datos de siniestralidad convencional y unos rasgos de personalidad estimados utilizando las variables género, edad, edad al cuadrado y género por edad de la base de datos convencional. Con ello, procedimos a modelar la siniestralidad con los GLM antes mencionados, utilizando las variables personalidad estimada también. Sin embargo, se evidenció que existía multicolinealidad entre los rasgos de personalidad estimados. Por ello, se procedió a realizar un análisis de componentes principales, a fin de trabajar con variables sintéticas que representen estos rasgos de personalidad estimados. Las 3 primeras componentes principales recogen el 99,71% de la información y se distribuyen de la siguiente manera. La componente principal 1 describe con signo negativo la apertura a nuevas experiencias. Con signo positivo, la extraversión y la amabilidad. Por otro lado, la componente principal 2 explica negativamente la responsabilidad y la componente principal 3 positivamente el neurotismo. Bien, en síntesis, lo que habíamos realizado consistía en modelar la siniestralidad con GLMs, primero utilizando variables de personalidad estimada directamente y después con variables sintéticas producto del análisis de componentes principales. Los modelos GLM con las variables sintéticas fueron los que tuvieron un mejor ajuste en base a criterios de información de Akaike y Bayesiano. De entre ellos, el modelo cero inflado binomial negativo fue el mejor modelo para explicar la frecuencia de siniestros con rasgos de personalidad estimados como variables explicativas. Los resultados obtenidos, fruto del análisis de siniestralidad con el modelo GLM inflado de ceros binomial negativo, son los siguientes. Se espera que tengan un mayor número de siniestros aquellas personas con puntuaciones altas en apertura a nuevas experiencias y responsabilidad, y aquellas personas con bajas puntuaciones en extraversión y amabilidad. Características de este conjunto de personas son la curiosidad, el hecho de que son trabajadores y responsables, personas introvertidas, reservadas, críticas o intransigentes, por mencionar algunos ejemplos. Por otro lado, personas con bajas puntuaciones en apertura a la experiencia y responsabilidad, además de las personas con altas puntuaciones en extraversión y amabilidad, se espera que tengan un menor número de siniestros. Características de este grupo son que son conservadoras, que son personas cautelosas, normalmente personas alegres, amigables, altruistas, honestas y cooperativas. Un rasgo importante de personalidad que el estudio demuestra que no tiene influencia sobre la frecuencia de reclamaciones es el neurotismo, lo que permite entrever que evidentemente es necesaria una investigación mucho más profunda en materia de rasgos de personalidad. Bien, por último, no hemos querido dejar pasar en esta tesis la posibilidad de estudiar la perspectiva del mercado frente a la idea de tener que proporcionar datos personales, como puede ser un email, o por otro lado acceso a las redes sociales, para poder identificar o estimar la prima de riesgo. Frente a la pregunta planteada en este sentido, la respuesta general
fue afirmativa en un 34% de los casos. Cosas interesantes: las personas mayores de 60 años o con 2 o más siniestros son los que presentan una mayor apertura a dar esta información a la aseguradora. Entendería que con el afán de mejorar los pagos de sus primas, es decir, pagar menos. Lo que me lleva a realizar las siguientes conclusiones. En primer lugar, dado que es posible clasificar a las personas en función de la información de las redes sociales y obtener su personalidad, hemos propuesto una alternativa para tarificación a priori en casos de ausencia de información y también con variables no convencionales como son los rasgos de personalidad. Además, la modelación de primas con variables no tradicionales no es excluyente del proceso de tarificación convencional. Por el contrario, como lo hemos demostrado, deben ser métodos complementarios. Creo también que es necesario realizar estudios más intensivos para comprender todas estas variables en una manera más extensa, además de la interrelación que existen entre ellas. Por último, y esto más a manera de comentario que de conclusión, creo que cuando la gente tenga en cuenta que está pagando por el riesgo que representa a nivel personal, dejará de migrar de una empresa a otra y tal vez se quede con aquella que le permita conocer su perfil de riesgo real. Esto, dado que cada día reclamamos más servicios personalizados, lo que representa a su vez pagos personalizados. Y bien, con esto concluyo mi exposición. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier inquietud o recomendación estaré gustoso de atender a través de mi correo electrónico o de mi WhatsApp. Y bien, para finalizar, quisiera reiterar mi gratitud a Vida Caixa por promover este tipo de iniciativas que sirven como fuente de motivación para los estudiantes del posgrado y también como generadora de ideas para una industria que hoy se enfrenta a una cuarta revolución industrial y que sin duda va a tener cambios. Quiero hacer una mención especial también para la Secretaría de Becas que hizo posible mis estudios superiores en el exterior y para mis compañeros del máster, personas increíbles, muy capacitadas. No puedo sino desearles lo mejor a nivel personal y profesional. En particular a mis compañeros de la modalidad avanzada. Sé que se están esforzando mucho en sus trabajos y creciendo en ellos. A todos, muchísimas gracias por su atención y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Adiós.